Y me da mucho gusto saludar esta mañana a la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier. Secretaria, ¿cómo está? Buenos días, gracias por tomar la llamada. Al contrario, muy buenos días, ¿qué tal? Saber justamente por qué ahora comienza esta negociación y sobre todo cómo se complementan. Me sorprendió un dato y es que Corea del Sur es el tercer socio comercial de México por volumen después de Estados Unidos y China. Sí, bueno, aquí por qué una negociación, vamos viendo aquí la parte de lo que ha pasado en tiempos anteriores. Esta negociación se ha venido buscando desde la época, pues puedo decir, cuando Fernando Canales estaba como secretario de Economía, luego se ha ido buscando y por un motivo u otro no se había, 15 años son, no había podido concretarse el inicio de esta negociación. Lo que nosotros firmamos con ellos fue el inicio de una negociación en donde podamos caminar para encontrar mejores oportunidades de intercambio comercial entre ambas naciones. Sí, además es la décima economía y un país que ha invertido mucho en México. Hay empresas muy emblemáticas, Samsung, Kia, LG, etcétera. ¿Qué exporta México y sobre todo dónde están pues las ventajas comparativas de México relativas a Corea en términos de lo que podemos exportarles? Voy a ponerlo de dos maneras ahorita de cuál es la situación en la que estamos actualmente. Actualmente el 80% de los productos que vienen de Corea hacia México entran libres de arancel y el 5% 4.5 entra con un 15%. En esto mostramos o vemos de entrada una desventaja o vamos a poner un piso no parejo y nuestros productos hacia allá solamente el 20% entran libres de arancel. A lo que estamos viendo es que hay un 80% de posibilidades de una negociación en donde nuestros productos entren con ventajas. Históricamente, quienes han tenido ventajas a la hora de un tratado o un convenio con cualquier país ha sido toda la parte manufacturera. La parte agrícola o la parte de productos básicos ha sido la que ha quedado normalmente, la que ha pechugado a la hora de estas negociaciones. Aquí toda la parte que tiene que ver con productos básicos y productos del agro son quienes podrían verse fortalecidos y otra vez repito aquí, en una negociación con estos números que estamos hablando, tenemos un 80% de margen para poder hacer puntos finos. Claro, porque de otra forma, pues lo que podría hacer México en esa diferencia o en ese desbalance, pues sería aplicarle aranceles, pero no nos beneficiamos nadie y más vale que nos quiten los aranceles y podamos exportar. ¿Qué clase de productos agrícolas, digamos, se ve como oportunidad que podrían aumentar hacia Corea si no tuviesen este arancel? Primero que nada, el universo es amplísimo por varios motivos. Uno, por el hecho de que ellos consumen o podrían consumir cualquier producto de lo que nosotros producimos aquí. La segunda es poderle darle inclusive valor agregado allá y por otro lado también ser una entrada a otros escenarios o a otros países a partir de la colocación de los productos en Corea. Claro. Ahora, ¿cuáles son los tiempos? Es decir, pues ya empieza entonces formalmente la negociación. Más o menos, ¿cuál es el calendario previsto y cuándo se piensa que pudiera llegar a buen puerto esta negociación? Vamos a poner un poco también a hablar de tiempos del otro lado y cuando digo del otro lado, Corea vivirá un proceso electoral pues ya está a la vuelta de la esquina y el hecho de que viva un proceso electoral y llegue un nuevo gobierno de alguna manera retrasa esta posibilidad y lo que estamos ahorita trabajando. Países, sobre todo que México es, pues ha desarrollado ventajas comparativas bien importantes. Somos un socio, el segundo más relevante por volumen para Estados Unidos. En ese contexto, ¿ha habido interés, digamos, de las empresas mexicanas también en esa parte de configurarse y sobre todo, pues de aprovechar justamente lo que ya decía que es la transferencia de tecnología de parte de Corea? Es decir, ¿se ve visible una negociación en esa parte en específico? Pues parte de lo que estamos trabajando también aquí con la iniciativa privada es poder sacar a la luz, a la brevedad, la política industrial y poderla llevar y aterrizarla. Y parte de la política industrial tiene que ver con esto, en lo que estamos hablando de transferencia de tecnología, de poder desarrollar aquí cosas. De hecho, este, en esta tarea también entra de alguna manera la Secretaría de Hacienda, que ahorita también se encuentra o está por salir a Nueva York para buscar y afianzar
toda esta parte de atracción de inversiones para poder llevar aquí o acercar las cadenas de proveeduría a lo que viene siendo al compendio de América del Norte, los 3 países que nos hemos consolidado como una región. Y por otro lado, también parte de lo que venimos haciendo en esto es cómo avanzar para poder que se aumente el contenido nacional en muchos de los productos que estamos exportando. Sí, y hay interés de empresas mexicanas de ir a Corea, porque finalmente también en esta reorientación de cadenas de valor, evidentemente China, que es la segunda mayor economía, pues debe ser el socio comercial más importante de Corea, en fin, y en esa parte pues hay mucho valor agregado de muchas empresas mexicanas globales que seguramente pueden aportar mucho yendo a Corea. ¿Esto se ha visto, digamos, Eh, en las expresiones que en, recogen ustedes? en este momento, parte de lo que estamos empezando a realizar, o la parte de la que hemos estado trabajando, ha sido en empezar a sentar las bases y empezar a escuchar a las partes. Sí, por supuesto. Ahora, en el contexto general, más allá de esta negociación con Corea del Sur, ¿qué se registra de México? Sobre todo, pues un año que está complicando por el tema de Ucrania en términos de los precios de los alimentos, los energéticos, etcétera. Pero bueno, las ventajas comparativas de México ahí están. ¿Qué se recoge de la Secretaría de Economía en términos del apetito por México? Pues existe, la verdad es que si lo vemos y vimos cómo cerramos el año, el tema de la inversión extranjera directa en números preliminares ha venido en aumento de forma constante y esperamos ahorita parte de lo que vimos empezando el tema complicado de la situación de Ucrania, automáticamente ya varias empresas o varios países empezaron a hacer sus llamadas para ver dónde podían relocalizarse aquí y es parte de lo que está trabajando ahorita en la unidad de inteligencia global dentro de la Secretaría para poder afianzar y aterrizar estos proyectos. De hecho, la semana pasada, el jueves, para ser precisos, tuvimos una reunión con cerca del 60%, 65% de los secretarios de Economía del país para afianzar estrategias en donde compartimos con ellos, inclusive mapeando cuáles son las áreas de oportunidad que se tienen en los países donde tenemos tratados para empezar a focalizar eh, productos, cosas muy puntuales que podemos llevar hacia ellos y también qué ofrece cada quien para poder atraer y seguir fortaleciendo la economía en nuestro país. Ah, pues qué bueno que se da esa coordinación. Y ya por último, bueno, pues evidentemente uno de los temas clave es el tema de los cambios en materia eléctrica. ¿Cómo entenderlos y cómo se ven desde la Secretaría? Porque evidentemente pues es un elemento clave, lo han expresado distintos, tanto organizaciones como empresas en lo individual. ¿Cuál es la lectura desde la Secretaría de Economía en esa parte que pues incluso abona o no más bien al clima de negocio en México? Dos cosas están puestas en la mesa en esta discusión. Una de ellas yo la he comparado y lo he visto de una manera muy clara, como pasó con el outsourcing. Con el outsourcing empezó esta negociación o este saque con una cantidad de inquietudes, temores, situaciones en donde tal vez no se estaba claro de a dónde o cuál era el rumbo, cómo iba a terminar al final una iniciativa y al final del día lograron ponerse de acuerdo el sector privado, el sector eh, trabajador y el gobierno para encontrar una fórmula que pudiese beneficiar a todos y en donde al final de cuentas quedó, voy a decirlo así, más o menos el 95% contentos. El 100 yo digo que no lo tenemos ni en casa, entonces creo que un 95 fue bastante positivo. Creo que lo mismo vendrá sucediendo con la reforma eléctrica. Han ido discutiendo, han ido caminando y creo que vamos a lograr tener con el Congreso, con el Senado, una reforma que permita esta parte que el presidente de la República ha buscado, la consolidación de la CFE como rectora y luego cómo poder jugar con el resto de los apostadores en este tema y poder salir adelante. Entonces yo veo y vislumbro que podemos sacar algo interesante adelante. De hecho, el presidente cuando vino la secretaria de Energía de Estados Unidos le dejó muy claro que las cosas iban a hacerse para fortalecer a Pemex y por otro lado para fortalecer la relación entre ambos países y nada que pudiese dañar esa relación. Creo que esto se vuelve importante y pongo otro lado más en donde si lo queremos ver como una ventaja o no. Si estamos hablando de la transición energética, si estamos hablando
de este tema de transferencias de tecnología, si estamos hablando de una política industrial, este puede ser un gran pretexto para detonar esta parte de manufactura en nuestro país. Pues secretaria, le agradezco mucho y sí se va viendo un escenario de mayor diálogo ahora en el cambio de estafeta en el Consejo Coordinador Empresarial. Pues ahí el presidente ha tenido expresiones, se va a reunir próximamente con Francisco Cervantes y parecería que el camino, digamos, de lo que hemos visto en otras reformas, pues es el que se puede avanzar en ello y eso yo creo que sería muy positivo porque finalmente hay todavía más inversión que podría venir si esa parte queda despejada y las empresas pues tienen claridad en términos del insumo de energías renovables que puedan tener y creo que ahí se ganaría todo y es algo que se está esperando, digamos, para que pueda detonarse aún más inversión. Le agradezco mucho la entrevista. Al contrario, muy buenos días. Ahí escuchamos a la secretaria Tatiana Cloutier, la secretaria de Economía, justamente hablando pues de todos estos temas que tienen que ver con la inversión en México, por supuesto el inicio del acuerdo, de la negociación del acuerdo de libre comercio con Corea y esta parte que sin duda pues ha sido fundamental en la discusión de México en los últimos pues diría desde el año pasado hasta la fecha, en términos de lo que se propone en cambios en materia energética.